Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Esta mañana veremos cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Estamos todos ahí? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. La palabra de Dios dice así. ¿Me siguen con la vista? 1, 2, 3. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora, todos juntos. 1, 2, 3. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué debemos hacer para la gloria de Dios? Todo, ¿verdad? No solamente cuando damos gracias en la mañana o en la tarde con los alimentos, ¿verdad? O en la noche, sino dice que todo. Y lo bonito de la palabra de Dios es que muchas veces tenemos preguntas y la palabra de Dios nos contesta. Y deberíamos saber eso. Cuando tú tengas alguna duda, lee a la palabra de Dios, que ella te va a ayudar. Cuando no sepas qué hacer en ciertas circunstancia de tu vida, ve a la palabra de Dios y ella te va a contestar. La Biblia está llena de preguntas. Dios le preguntó a Caín, ¿por qué te has enojado con tu hermano? Porque Dios ya sabía que estaba enojado Caín y iba a matar a Abel. Dios le preguntó a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Se acuerdan cuando le prometió que a su hijo iba a tener un hijo? Y ya siendo yo viejita, le decía a Sara, voy a tener un bebé. Dice, no puede ser, pero la palabra de Dios está llena de preguntas y respuestas. Moisés se preguntó, ¿por qué no se consume la salsa? Cuando vio la salsa que arriba, en el monte, ¿por qué no se consume la salsa? Y fue de chismoso, ¿verdad? A ver qué pasaba. Y bueno, fue para que le dieran un propósito a su vida. Todas estas preguntas tenían un propósito en nuestras vidas y en la vida de estos hombres de Dios. Natán, el profeta Natán, al confrontar el pecado de David, le preguntó, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor? Te hizo rey, te sacó de entre los más pequeños de tus hermanos, entre la majada, dice ya, de los ovejas, y te puso como rey. Tú le has pagado de esta manera. Job le preguntó a Dios, ¿por qué no moría antes de nacer? Si sabía yo que iba a venir a sufrir, porque a veces nos preguntamos eso, ¿verdad? Cuando hay sufrimiento, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay necesidades, entonces dice el Señor, ¿por qué te trajiste a sufrir a este mundo? Es lo que está preguntando Job. Y después Dios le contesta y le dice que es un propósito del sufrimiento. Y entonces podemos ir confiadamente a la palabra de Dios y preguntarle, Señor, ¿qué pasa en esta situación de mi vida? Jesús preguntó, le pregunta a los discípulos, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os preocupáis por el día de mañana? ¿No? Sabiendo que hay necesidades, pero sabes en quién has creído, que es poderoso no solamente para salvar, sino para proveer el día a día. Y a veces el cristiano se está tronando los dedos, ir a alcanzar para la colegiatura, los medicamentos, el uniforme, pagar los servicios de la casa. Si lo que Dios te ha dado la salvación, ¿por qué no habría de darte juntamente con la salvación todas las cosas? Si es poderoso para salvarte, como para poder darte un empleo, para poder ayudarte en todo lo que necesites. Ahora yo les hago la pregunta, ¿por qué existe la iglesia? ¿Por qué existe la iglesia? Una de las personas que acabamos de leer dice, si comemos o bebemos, o incluso si asistimos a la iglesia, ¿para qué venimos a la iglesia? Para dar gloria a Dios, para adorar a Dios. No venimos aquí. Sí, parte de la comunión, el llevarnos bien, comer y todo eso es divertido, pero también es para dar honra y gloria a Dios. Y eso lo dice Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Entonces presentamos, como dice Romanos capítulo 12, presentando vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional de todos los días. Es como glorificamos a Dios con nuestros cuerpos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué sirven las buenas obras? ¿Para ganarme el derecho de la salvación? No, ¿verdad? No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras sirven a qué? Dice que para que glorifiquen a vuestro Padre que está. Cuando te vean a ti ayudando al pobre, al enfermo, a la viuda, al huérfano, al inmigrante, o al familiar o al hermano que tiene necesidad y te llevas una canasta básica o lo apoyas en su necesidad si tienes la posibilidad,
Dios va a glorificar en su momento, va a ver a Dios a través de tus buenas obras. Para eso, para que glorifiquen a Dios por medio de las buenas obras. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Es glorificar a Dios. Tú y yo fuimos creados por Dios para glorificarlo. La razón por la cual vivimos y respiramos es para darle honra y gloria. Y el problema está en que el ser humano, cuando no vive bajo este esquema, cuando su vida es para glorificarse a sí mismo, yo quiero ir mi trabajo, mi dinero, mi familia, mi comida, y yo, llegan a ser las personas más infelices porque es inútil. Y Dios no te creó para eso. Es como el carro. Y empezamos a meter una tonelada de cemento, ¿será que irá a aguantar el jetita que está afuera? ¿Ya haces eso? No, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo quedaría? Porque no está diseñado para cargar. Pero tú y yo fuimos diseñados para glorificar a Dios. Y encuentras tu mayor realización, la mayor felicidad que puede haber en tu vida, no es en tu trabajo, no es en tu matrimonio, aunque son importantes, áreas importantes, en el ejercicio, en la diversión, en la familia, no es ahí. La mayor realización para ser feliz en tu vida es glorificando a Dios, buscando agradarle a Dios, buscando adorarle, que tú tengas una relación, una comunión con Él. Ahora imagínate una iglesia con la mentalidad del rey David. Cuando estudiamos los salmos, dice: te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día. No dice nada más los domingos, ¿verdad? Porque a veces el cristiano como que se acuerda que es cristiano nada más el domingo, y es cristiano. Y de ahí no hay una adoración en su vida, porque adorar a Dios no solamente es en la iglesia, es también en tu vida. Que tengas un tiempo de devoción para con Dios, a la hora de levantarte, en la tarde, en la noche, cantando, leyendo su palabra, escuchando una predicación, como sea, pero debería haber, como dice David, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, porque sabía David de la eternidad que hay en Cristo, porque ellos veían de atrás viendo a Cristo, nosotros vemos 2025 años después. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es indispensable, ¿no? Podemos entender, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán. Y estaba hablando ahí anticipadamente de generación a generación de la iglesia que a través de los siglos ha permanecido adorando y sirviendo a nuestro Dios. Gloria a Dios porque ha permanecido en la iglesia, gracias a Él. Por eso dice: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra Él. Por eso estamos, porque Él lo prometió y confiamos en su promesa. Ahora, no solamente cuando estamos felices y contentos, no solamente en un momento como este, sino aún cuando estamos pasando mal, debemos glorificar a Dios. Y David decía en muchos de sus salmos: en el día de la angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, se arrodillarán y glorificarán tu nombre. Es una promesa. Ya lo veremos más adelante cuando el Señor venga. Dice que toda rodilla se doblará y se arrodillará, y aunque no quieran, le van a romper la rodilla. Yo no sé cómo sea eso, le van a meter una patada, no sé cómo sea. Pero todos reconocerán que Cristo es Dios, para honra y gloria de Dios. Porque Cristo es Dios. Entonces adoramos a Dios en las buenas y en las malas. Y qué difícil es adorar a Dios en las malas, hermano. Cuando vas trayendo más, cuando viene la enfermedad, es difícil. Yo sé, he estado ahí. Cuando económicamente no andamos muy bien, dice: Señor, ¿qué está pasando? Tú prometiste. Pero dice Dios, nos anima a que adoremos a Dios en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, en la escuela, en todo momento y en todo lugar. Debemos glorificar a Dios. Si me va bien en el trabajo, glorificamos a Dios. Y si me va mal en el trabajo, doy gloria a Dios. Si estoy sano, doy gloria a Dios. Y si estoy enfermo, glorifico a Dios, porque Dios está hablando a través de la enfermedad, me está hablando. Es el momento que te sientes y nos vamos a cuentas. Y tal vez si has vivido una vida descontrolada, es tiempo de que vengas y hagas mi voluntad. La pregunta es: ¿cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Primero, incluyendo a Dios en todos los aspectos de mi vida. Es decir, Dios no solamente es Dios en la iglesia, ni en mi trabajo, no tiene nada que ver, porque hay quienes hacen esa separación. Y soy cristiano los domingos, pero de lunes a sábado hago lo que quiero, me comporto como quiero. Mira, Señor, en la iglesia te voy a adorar, pero en mi hogar, en ciertos aspectos, no te metas con mi dinero, porque es mi dinero, y en estas partes no. O por ahí hay un pecadillo que ando guardando y ando escondido, y dice: ¿sabes qué?
en ese pecadito no te metas. Mira, todo lo demás, 99.9% está bien, pero este pecadito, dale chance. Pero, ¿hubo alguien que pecó y le fue bien en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia? Adán y Eva los expulsaron. La generación de Noé, ¿cómo les fue? Los ahogaron, ¿verdad? ¿Cómo les fue a los egipcios? Las plagas y aparte todo el ejército fue inundado. Los enemigos cuando se levantaron contra los reyes y los jueces de Israel, ¿cómo les fueron? Fueron derrotados por el pecado. Aún David mismo, ¿cómo le fue a David? Entonces, ¿hay futuro en el pecado? No, hay consecuencias y hay tristeza. ¿Cómo puedo glorificar a Dios? Negándome a aceptar la gloria de Dios que le pertenece a Él. Es decir, hay almas en la iglesia gracias a Dios, no es gracias a mí, no es a alguien que Dios puso en tu corazón, porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces vamos y tocamos una puerta y hacemos una invitación y Dios toca el corazón de las personas así. Muy bien. Y cuando les compartimos el Evangelio, ¿quién es el que toca el corazón? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que convence del pecado a las personas y las trae a la familia, no somos nosotros. Por eso no debemos aceptar ninguna gloria a Dios, toda la gloria le pertenece a Dios. La iglesia y fuera de la iglesia es a Dios. Ahora, conocí a un pastor que decía, una ocasión le pidió a la iglesia, los 500 miembros, a ver, pónganse de pie los que gracias a mi ministerio son salvos. Y no puede ser posible. O sea, él se atribuye la salvación de las personas. Digo, ahí pudiese llegar a pensar así, que sería una forma errónea de pensar. No, toda la honra y gloria es para Dios, somos siervos. Lo hacía para los siervos inútiles. Porque debiendo hacer lo que deberíamos hacer, eso es lo que hacemos. Y nuestras obras son como trapos de injusticia delante de Dios. Es por gracia, no por obras. Y tercero, ¿cómo puedo glorificar a Dios con mi vida? Manteniendo con Dios una relación prioritaria. Que Dios sea mi prioridad. Y es tu prioridad. Jesús decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué hacemos? Suena la alarma a las 5 de la mañana y salen corriendo al trabajo, regresas en la noche, los que se quedan en la casa, el desayuno, lavar, planchar, ahí la comida, y después voy a leer mi Biblia, y después voy a orar y da la noche. No hay tiempo de comunión con Dios. Es como tú tienes, ¿cómo glorificas a Dios teniendo un tiempo de devoción con Dios? Tu prioridad debería ser Dios, no el trabajo, incluso no mismo el hogar. Sí, es importante el hogar, por supuesto, no estoy diciendo que no lo es, pero Dios es más importante. Dios es primero siempre, en todas las áreas de tu vida debería ser el primero. Ya sea que eso es cuando me dice prioridad y me dice que Jesús se levantaba temprano, dice que debemos levantarnos temprano, pero entiendo que a veces llegamos cansados, bueno, en la tarde, bueno, pues en la tarde, en la noche. Pero el problema está que llega la noche, llegas cansado, te bañas, cenas, ¿y qué? Ya hasta la hora de la oración, Señor, gracias. Y a veces, ni las gracias a Dios por lo que ha hecho en el día, como para pensar y meditar, Señor, ¿qué se pudo en el día para mí? Y desaprovechamos la oportunidad de tener una relación íntima y una comunión con Dios. Juan el Bautista dijo de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo, y eso se refiere a cada uno de nosotros, es necesario que yo mengue, que mi ego se vaya para abajo y que Cristo crezca en mí, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a ser como Cristo, que pensemos, que sintamos, que hablemos, que estemos dispuestos a sacrificarnos como lo hizo Él, los unos por los otros. Todo en tu vida debe ser para su gloria, no para la nuestra. Como ejemplo tenemos a la iglesia en Jerusalén, que permanecía unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y glorificando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Ese es el primer ejemplo, el prototipo de la iglesia. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Otra manera de glorificar a Dios es estando juntos. Dios quiere que estemos juntos. Vemos en el capítulo de Hechos, capítulo 2, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Cuando Pedro predica,
se convierte en 3,000 varones. Y dice que todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas que eran de un mismo sentir, de adorar y buscar adorar a Dios y alabar a Dios en sus vidas. Después vemos Hechos capítulo 4, donde se convierten 5,000 personas y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Buscaban en la palabra de Dios las respuestas a sus preguntas. Y tal vez hoy tengas alguna pregunta, aquí está la respuesta. Dios tiene las respuestas a tus dudas, a tus ansiedades. ¿Cómo glorificamos a Dios? Dando testimonio de la resurrección de Jesucristo también. ¿Cómo puedo dar testimonio? Compartiendo el Evangelio con otros. No hace mucho tiempo hubo un concurso de máquinas y veían quién iba a ser la máquina más bonita. Y resulta que ganó una que tenía 7,000 piezas. Todo tipo de poleas, campanillas, silbatos y engranajes. Y que se engranaban con otros engranajes que se movían en armonía y se escuchaba un bonito sonido y giraban en perfecta sincronización. Era todo un espectáculo. Lo más interesante es que este invento no servía para nada. O sea, no era un auto, no era un avión, no era un barco, no era una computadora. Era solamente un armastrón que no servía para nada. Hay muchas iglesias que hacen muchas cosas y que se meten en muchos ministerios, pero que al final no cumplen el propósito de adorar a Dios. A veces nos podemos llegar a meter en tantos ministerios que al final algunos de esos no pudiesen llegar a tener algún propósito. No perdamos la vista, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumidor de la fe. Si todo es apuntado a Cristo, gloria a Dios. Pero si es apuntado para engrandecer el ministerio de un pastor o la iglesia o de alguna persona, cuando buscas la gloria y robarle la gloria a Dios, es cuando lleguemos delante de Dios con nuestras obras, algunos sufrirán pérdidas y serán quemados, ¿verdad? Las hojas de la hojarasca será quemada y todo lo que creías haber hecho, pero lo hiciste para tu gloria, no servirá para nada. Tengamos ese cuidado de no ser una iglesia que busca engrandecerse a sí misma. ¿Cuál es el propósito principal de la iglesia? Es glorificar a Dios nuevamente. En resumen, la razón por la que hemos sido dejados en este planeta es glorificar a Dios. No vivimos mucho tiempo, pero en nuestro breve periodo de 60 o 70 años hemos de hacerlo. Ahora, Dios pudo haber, ¿quién se arrepintió de su pecado? Bueno, la hermana Sandra. Y pudo haber hecho, el que se arrepienta y crea, ser arrebatado. Pudo haber hecho esto de Dios, ¿verdad? Allá, hermana Lolita, creyó, vámonos. Pero Dios nos dejó aquí con un propósito que es testificar, compartir el Cristo, anunciar el Evangelio. El propósito principal de nuestra vida no es ser famosos, ricos o poderosos, porque a veces actuamos así. Estamos tan apagados con el dinero, con la fama, con la fortuna, que se nos olvida el propósito por el cual Dios nos ha dado vida y vida eterna, que es dar a conocer a Cristo, que es estar juntos, que es adorar y glorificar a Dios, que es dar a conocer su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser Jesucristo. Ese es el nombre que debemos dar a conocer. No es el nombre de Julio, no es el nombre de Miguel, no es Naúm, ¿verdad? No es esa, es Cristo. Que Cristo sea glorificado en tu vida. Hay una historia que un hombre se encontró una lámpara maravillosa y le dijo, el genio, ¿sabes qué? Pídeme un deseo que te voy a dar. Y dice, ¿sabes qué? Después de pensar un tiempo, dice, quiero conocer los últimos 50 años quién gana la lotería y la quiero en una lista para que cada año me la gane. Bueno, y el genio agarra y le da el periódico. Pero al darle la vuelta, dice que ve atrás en un obituario. ¿Sí saben qué es un obituario? Las personas que van a morir o que se murieron, y al día siguiente, ¿quién creen que estaba muriendo? La persona que pidió deseo, porque debió haber pedido vida en lugar de dinero. ¿De qué le sirve los 50 años si va a ser multimillonario si no va a vivir? Y así a veces vivimos nosotros, afanados por el dinero, preocupados por el dinero. Tú no sabes si vas a vivir mañana, basta cada día su propio mando. Y entonces aprovecha el día de hoy, disfruta de la familia, adora a Dios, y si Dios decide llevarte a su presencia, gloria sea a Él. Si es que estás en paz con Él, si es que te has arrepentido de tus pecados, si has creído, Señor, creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y
te recibo en mi corazón. Entonces, no busques riquezas para ti mismo, como este hombre que tuvo la oportunidad de pedir lo que quisiera y pidió dinero. Como dicen los ángeles, mira, que alguna persona dice, que si que Dios te diera la oportunidad de llevar algo al cielo, ¿qué llevarías? No, pues oro. Y llegan con su pedazo de oro, pues si las calles están hechas de oro, y aquí toda la vida estamos peleando por el oro, por el mundo. Pues, y entonces estamos iguales, que estamos pidiendo algo que no necesitamos y tenemos a Dios. El profeta Jeremías decía, no busques grandeza para ti, busca engrandecer el nombre de Dios. Por eso decía Cristo, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me negase delante de los hombres, yo también lo negaré delante. Y puede ser que en esta semana o en este año tú has tenido la oportunidad de confesar a Cristo y no lo has hecho. Puede ser que lo has hecho por temor, por vergüenza. Puede ser que lo has hecho por falta de preparación. Pero dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y apta para enseñar, corregir, redarguir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo que tú aprendes hoy puedes compartir eso con la familia, con los amigos, con los vecinos, con quien Dios ponga en tu camino. ¿Estás confesando a Cristo o te estás quedando callado? Por lo tanto, Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia fuera simplemente un edificio donde uno llega, se sienta, adora, aprende y se va. La iglesia es una comunidad de creyentes que muestra verdadero interés por los demás, sobre todo por los que no conocen. No solamente nos amamos los unos a los otros, sino también nos interesamos por los demás. Hay un hermano que está enfermo, con las rodillas, la familia, los hijos, los nietos, y estamos orando constantemente los unos por los otros, pero también por los que no conocen a Cristo. Los primeros cristianos tenían una íntima comunión que hoy rara vez se ve. Continuamente perseveraban los unos con los otros, no solo en la enseñanza de la palabra de Dios, sino en compartir el pan y la carnita asada y todo lo que pueda requerirse, sino también en la comunión. El término comunión, que es usado excesivamente y a menudo malentendido, viene del vocablo griego que significa koinonia, significa estar juntos, significa compartir algo entre todos, significa participar conjuntamente de algo. Y es como glorificamos a Dios, todos unidos. No se reunían para el culto como si fuera una bolsa de canicas. ¿Les tocó jugar las canicas a ustedes? ¿A muchos de ustedes jugaron las canicas? ¿Y se acuerdan que las metían en una bolsita y eran bien ruidosas? Ya sabía que ya venía tu amigo que venía a jugar porque venía con el tipo de canicas. No nos juntamos solamente para hacer ruido y después separarnos y cada quien irse a su casa. No, más bien se reunían como un puré de papas. Ahí hay unas papitas y juntas en un tazón, y puede ser que sea una papa, pero a la hora de empezar a apachurrar y a machacar cada papa, es una mezcla de todos. Y entonces yo conozco tu vida y tú conoces. Mira, conozco tu nombre, conozco tus necesidades, tus enfermedades, tus problemas, tus pruebas, tus tentaciones, y estamos mezclados de esa manera, no como algo separado. Entonces el tiempo que pasamos juntos se vuelve mucho más valioso cuando nuestra vida se entrelaza, acercándose más y más, sintiendo cada uno las presiones y luchas del otro, cuidando unos de otros de corazón. Por lo tanto, cuando estamos en comunión, damos de nuestros bienes, damos para la necesidad del otro. En el Nuevo Testamento encuentro que la verdadera comunión desemboca en dos expresiones definidas. Primero, ¿qué significa comunión? Compartir algo con alguien, algo tangible. Puede ser comida, puede ser ropa, medicamentos, agua, dinero, etc. Y el segundo es participar en algo con alguien. Acabamos de cantar juntos, ¿verdad? Ahorita acabamos de orar juntos, estamos escuchando y aprendiendo juntos. Entonces eso es comunión, eso es permanecer juntos. Por eso es la importancia de venir a congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces participando, estando alegres con el que recibe una buena noticia y llorando con el que está pasando la mal. Ya terminé mi carrera, me voy a casar, voy a tener mi bebé, eso es la alegría.
falleció algún familiar, mi pareja, algún hijo, mi papá, y entonces nos dolemos todos juntos. Puede ser a través de una conversación, una clase, una compañía, una comprensión, un ánimo, un apoyo. Platicando con mi esposa, hemos observado que la iglesia ha ido creciendo. A un principio sonaba un celular y me parecía que estuviéramos en la calle, todos contestaban, o algunos contestaban el celular, pero el día de hoy veo que ya hay mayor respeto a la casa de Dios y guardamos silencio, y ponemos silencio básicamente que estás fuera. Eso es importante. Ahora, muchos también eran inconstantes y a veces venían, a veces no, y gracias a Dios el día de hoy hemos visto mayor constancia y no pasamos por una amistad. Hemos observado que ya hay más, pero eso habla de una madurez. Hemos ido creciendo y vemos la importancia de congregarnos y servir a Dios. Mario Jacobsen, en su libro titulado, dijo sobre la comunión, la importancia de estar juntos. Escribe algunas palabras y son estas. Dice: si cualquier grupo cristiano que asegura creer y practicar todo lo que Dios ha dicho en su palabra, está dispuesto a asumir su responsabilidad con otros cristianos que lo rodean, su iglesia dejará una marca en la comunidad, o sea, con los de afuera, de alrededor. Una transformación así logrará atraer a otros a Jesucristo, que cualquier otra estrategia de visita casa por casa, campaña evangelística, cualquier nuevo edificio de la iglesia. La gente tiene hambre de aceptación, de amor y de amigos. Y si no encuentran eso en la iglesia, tal vez no se queden allí el suficiente tiempo como para entablar una relación personal con Cristo. A la gente no se le persuade, se le atrae. Por ende, tenemos que ser capaces de comunicarnos más por lo que somos que por lo que decimos. ¿Qué decía Jesús sobre la comunión? En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos. Y entonces, si nos amamos, nos perdonamos, nos veneramos, nos cuidamos, oramos y nos ayudamos. ¿Tú crees que la iglesia a través de los 1000 años se guardó para sí misma las buenas nuevas de Cristo o las difundió? ¿Se guardó la noticia de Cristo para sí mismo o la difundió? ¿Y tú en tu iglesia qué estás haciendo? ¿Te las estás guardando para ti o las estás compartiendo? Eso es un bonito momento de reflexionar si has sido fiel al mensaje de las buenas nuevas. ¿Qué debemos hacer entonces? Salir a las calles, casa por casa, como lo hacía la iglesia primitiva, compartir el arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Qué te está impidiendo hablar de otras personas de Cristo? El miedo, la vergüenza, la falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Para glorificar? No es para que tú te sientas bien. Es decir, que pueden haber sillas cómodas, que puede haber un clima, y esas cosas son válidas, pero no venimos para glorificarlos, hacerlos sentir. Que el simple hecho de venir a orar, adorar, cantar y escuchar su palabra te hace sentir bien, pero no es para ti, ¿ves? Es para Él, para glorificarlo a Él. ¿Y cómo lo hacemos? Congregándonos para adorar, recibiendo instrucciones para vivir en estrecha comunión con los hermanos y salir a evangelizar. Adorando, recibiendo instrucciones en comunión y saliendo para evangelizar. Y una vez que una persona se arrepiente, entonces cree en Cristo, lo traemos a la iglesia para que adore, reciba instrucciones, viva en comunión con los hermanos y posteriormente vaya y anuncie el evangelio. Y se vuelve a repetir. Y la persona nueva la traemos a la iglesia para que pueda recibir instrucciones y después pueda tener comunión con los hermanos y después pueda salir a adorar. Es un círculo que debemos estar repitiendo. Algún tiempo me tocó estar en la CONADE hace ya como unos 50 kilos, la Comisión Nacional de Deporte, y practiqué el atletismo, y entonces hacían concentraciones una semana donde era desayuno, comida y cena, pero era entrenamiento de desayuno, comida y cena, y ahí recibíamos instrucciones, nos llevaban a un teatro donde ponían una pantalla gigante y veían cómo corría Usain Bolt para los velocistas, los maratonistas, la técnica y todo lo que ellos hacían, recibiendo instrucciones. Después recibíamos alimentos físicos y después para poder competir. Es lo mismo que el cristiano hace. Nos concentramos en la iglesia para poder recibir instrucciones, un alimento espiritual, pero también un alimento físico por medio de la comunión de los hermanos, y después poder salir a competir. Lo habrán sacado de la iglesia porque ya está escrito.
Amada iglesia, nadie viene a tu casa, ningún vecino, ningún extraño va a venir a tu casa y te va a preguntar, ¿sabes? He estado preocupado acerca del destino eterno de mi alma. Sé que tú eres cristiano y me gustaría que me ayudes a saber cómo llegar al cielo. ¿Alguna persona, algún incrédulo ha venido a hacer tu vida? ¿Sí? Pudiera haber alguna excepción. Que algún incrédulo venga, oye, ¿cómo puedo pensar? Como lo hizo Nicodemo con Cristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La excepción de Nicodemo. Puede ser que haya alguna excepción en tu vida. Pero no va a venir la gente a preguntar. ¿Verdad que no? Y hay unas excepciones en la Biblia. Nosotros iniciamos el contacto. Eso era lo que hacían los cristianos en la época del Nuevo Testamento. Dice que se reunían en el templo y por las casas y todos los días no dejaban de compartir el pan y la palabra de Dios, y cada día Dios añadía. O sea, quiere decir que la iglesia salía todos los días, ¿verdad? O nada más, no sé cómo algunos tienen sus cultos evangelísticos, tal vez el viernes, otros el sábado. Nosotros los tenemos el miércoles. Pero dice que todos los días. Nosotros tenemos mucho que aprender. ¿Cómo conversaba la iglesia primitiva? Lo vemos en una conversación, el apóstol Pablo, Jesús, en una enfermedad, en una discusión, en una oposición, cuando Esteban es apedreado, él comparte a Cristo. En la persecución, Pablo fue perseguido. En medio de terremotos, ¿se acuerdan? Cuando el carcelero hubo un terremoto y se quería suicidar y dice, no te hagas daño. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pregunta el carcelero y Pablo le explica. En una fiesta, Cornelio, cuando Dios le revela a Cornelio que manda a traer a Pedro, ¿qué es lo que hace? Una carne asada, ¿verdad? Es una carne asada, invita a su familia y cuando llega Pedro, les comparte el Evangelio. Entonces tenemos que aprovechar todo momento para poder, en un 15 años, en una boda, en un cumpleaños, en el ministerio de Pablo y Bernabé que salieron a las diferentes ciudades, en la cárcel. ¿Dónde estaba Pablo compartiendo el Evangelio? En la cárcel. Y nosotros tenemos libertad y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como que aquí en nuestra mente, como que estamos encarcelados aquí en la mente, pero deberíamos. Si Pablo en la cárcel compartía a Cristo, en el mercado lo hacía. Lo vemos a Pablo en el mercado, en auditorios, allá en la plaza, en los griegos, en el río, cuando está con ¿cómo se llama? Lidia, estaba al lado del río a la hora de la oración, ante los gobernantes de este mundo. ¿Se acuerdan que estuvo ante Festo? Se fue ante César. En el trabajo, dice que Pablo estaba haciendo tiendas, estaba trabajando probablemente en una mesa haciendo tiendas y estaba compartiendo. Cuando estudian la vida de Pablo, Pablo aprovechaba cualquier oportunidad. No es decir, yo sé que diferentes iglesias tienen el jueves o el viernes o el sábado para salir a evangelizar, no tiene que ser específicamente ese día, puede ser en cualquier momento. Los primeros creyentes solo transmitían el mensaje y esperaban con el Espíritu de Dios. Ahora tú, pum, como atalaya, anuncia a Cristo y lo dejas en la mano de Dios. Me cuesta evangelizar, podrías decir. Recuerda que cada persona con quien te encuentras hoy está en la lista de los más buscados. Dios ama a todos. Dios ama al pecador y está en búsqueda. Entonces nos utiliza para poder hacerlo. ¿Cómo evangelizamos? Con valor, sin temor, amándonos los unos a los otros, porque la iglesia es una familia, no una empresa. Las empresas no tienen padres y madres, la familia sí tiene padres espirituales y madres espirituales. La iglesia no es una institución pública. Claro que tiene sus puertas abiertas al público, pero la iglesia es una familia unida que tiene gran felicidad al reunirse, aprender, crecer y compartir con los demás. Aún así, no es raro que algunos en la familia se sientan incómodos y luchen con algunas cosas. Hay algunos hermanos que les van a molestar algunas cosas. Y oremos por ellos para que puedan madurar. Puede ser que sea algo interior, algo que esté en su vida y no ha podido trabajar. Oremos por ello. Por lo consiguiente, andad como es digno del Señor, que nos llamó de su reino para dar a conocer su nombre. Nos llamó de las tinieblas a su luz. Llamó del mundo para estar en su reino, en la iglesia. Cuando alguien le pregunta, oiga, ¿qué clase de iglesia es la suya? En vez de contestar, soy bautista, soy pentecostal, soy presbiteriano, soy católico, he aquí una excelente respuesta. Somos una iglesia donde nos amamos los unos, oramos los unos, nos apoyamos los unos, nos toleramos los unos por los otros, nos perdonamos los unos por los otros. Ahora, ¿cómo puedo ayudar a mi iglesia para glorificar a Dios? Primero aprendiendo la palabra de Dios.
es necesario que maduremos, que conozcamos la palabra de Dios. Por eso dice Pablo a Timoteo, procura con licencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien primero esta palabra. Y si la palabra no mora abundantemente en ti, vas a tener muchos problemas y vas a ir de error en error, en error, de equivocación en equivocación, porque te estás desperdiciando la instrucción de Dios en tu vida. ¿Se acuerdan de la vida de Moisés y Yetro? Cuando lo llega a visitar su suegro y ve que Moisés está todo el día resolviendo los problemas y le dice, no, primero enséñale la palabra a la gente para que madure y ellos puedan resolver sus problemas. Un cristiano maduro es aquel que tiene un problema o está presentando algún pecado en su vida y tiene la madurez para enfrentar y corregir. No estoy esperando, pastor, venga usted, ayúdenme, ¿no? Porque es lo que estaba haciendo Moisés, estaba muriendo, queriendo solucionar la vida de todos, porque la gente no conocía la palabra. Y entonces el primero recibimos instrucción de la palabra. Segundo, delegando el trabajo. Y se agarra que jefes de 1000, de 100, de 10 y poder delegar el trabajo, no solamente el pastor. Por eso Dios ha dado diferentes ministerios y cada uno podamos desarrollar los ministerios que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces, el propósito principal de nuestras vidas es ser un faro de luz que ilumine al mundo y le diga, por aquí es. En este mundo tan cambiante, donde vemos que es muy normal que un país le declare la guerra a otro, ¿no? Ya Estados Unidos con Venezuela, Ucrania con Rusia, Israel con Hamas, y entonces pareciera por los intereses económicos, tienes petróleo, tu tierra, tu oro, y sí, es un mundo difícil. Las familias cada vez luchan más. Antes se divorciaban 2 de cada 3 parejas, y ahorita ya es de cada 2 es una. Antes era el 60%, ahora es un 50%. Pues es un volado. Si te casas el día de hoy, porque el matrimonio lo toman como a un juego, y no como un compromiso a Dios. Si no funciona, me voy con otra, me voy con otra, me voy con otra. Y son como 5 matrimonios. Y la moralidad, antes hace 50 años tú veías a una persona semidesnuda en la televisión, te sonrojabas y te daba pena. El día de hoy, es muy normal, ¿no? Y incluso la gente sale y sale también así, semidesnuda muchas veces. Por lo tanto, velemos para que estemos preparados y sepamos cuándo ha de venir nuestro Señor, porque el Señor viene pronto. Y entonces hemos de estar preparados para su segunda venida. Por lo consiguiente, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando es cómodo y cuando es incómodo, cuando las personas muestran interés o cuando muestran resistencia, cuando se sientan bien o cuando ustedes se sientan mal, cuando seas joven o cuando seas viejo, cuando estés sano o cuando estés enfermo, cuando sea temprano, cuando sea tarde, a eso se refiere. Cuando estés en público o en privado, en casa o en el lugar de algún extraño, cuando los demás te aprecien o cuando los demás te menosprecien, porque no sé si te han aventado el perro cuando vas a querer tocar una puerta, a mí me ha pasado, me han sacado corriendo. Cuando te lo piden o cuando no, te lo piden. Estar preparado en todo momento para presentar defensa de la fe que hay en ti. Y si tal vez no has creído, es un momento para no creer, decirle, Señor, me arrepiento de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, pecados de palabra, pensamiento, noche, omisión, sabiendo hacer lo bueno y no lo he hecho, y poder creer que en Cristo hay salvación. Permitir que Cristo venga a morar en tu vida y en tu corazón y recibirle para que Él pueda darte propósito de vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Glorificar a Dios. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar y a dar gracias a Dios por este sermón y nos permita poner en práctica todo esto. Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de escuchar tu palabra, de haberte cantado, de haber platicado contigo a través de oración. Te ruego que te permitas glorificarte a través de la adoración en nuestras vidas, en nuestras iglesias, que podamos recibir instrucción, enseñanza y ser fieles discípulos de Cristo. Si alguno desea venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Sígame, Señor, permítenos ser fieles testigos tuyos. Permítenos tener este tiempo de comunión, bendice los alimentos, bendice el bautismo, bendice este tiempo de comunionía, que podamos estar juntos y
y conocernos un poco más. Y también, Padre, te pedimos porque podamos ser valientes y salir a anunciar tu palabra, que seamos valientes porque los campos están listos, ya están listos para poder cosecharse. Solamente faltan obreros que puedan ir y meter la hoz, que puedan meter, compartir tu palabra y dejar los resultados al Espíritu Santo. Bendito Dios, te agradecemos por tu presencia, por este sermón. Ayúdanos a ser fieles en cada momento de nuestras vidas y ayúdanos en medio de nuestras tribulaciones. En Cristo te lo pedimos.